Ya está con nosotros un lunes más el doctor Alberto Maurino con su columna de educación. Profesor, ¿cómo está? ¿Bien? Buenas noches. Bien, ¿cómo está vos, Emanuel? Bien, bien, mejor. Bueno, mejor, los doctor. dos estamos mejor, me parece. Eso es importante. Sigue faltando el agua. Sigue faltando el agua, o se Pero puede ya hacer un nos vamos a café o organizar. un té, pero bueno, No hay problema. no hay problema. Todo en orden. Sí, por Estamos favor. en familia, dijo ahí. Estamos en familia Servite. Sí, todo es perdonable. Así que bueno. Subsanable. Sí. Que... Y más aún hoy, ¿no? Porque hay situaciones que se están dando y que siempre están aquí sobre el escenario de esta columna de educación, atendiendo también a mucho comentario, muchos mensajes por parte de la gente en cuanto al tema tratado el lunes pasado sobre Belgrano, ¿no? ¿Qué diría Belgrano más aún en la cuestión de estos días? Bueno, nos había quedado algo sobre Claro. Belgrano, que lo vamos a tratar de culminar hoy en algunos minutitos, que es sobre la política económica de Belgrano. La política económica de Belgrano. Claro. Belgrano todos sabemos que era un abogado, se había doctorado en su momento, cursó sus estudios en España básicamente, y pensaba tres cosas que hoy parece ser que la política económica está dejando de lado, por lo menos no lo tiene como principios fundamentales para llevar adelante la economía del país, ¿no? Hablaba él de fomentar la industria, de animar lo que sería la agricultura y también incorporar el comercio. Pero decía algo mucho más importante, que era en estas tres cosas que él planteaba para desarrollar la Argentina, su economía, la presencia del Estado. O sea, que las tres primeras cosas hoy no se están dando en la economía argentina, por lo menos como objetivo, y tampoco se está dando, o que se intente, que el Estado sea el árbitro, no sin dejar de la participación de los privados. ¿Te acordás que nosotros habíamos dicho en su momento que era el privado siempre tiene su importancia dentro de la economía de cualquier país, y en Argentina también, pero con algún control, una participación férrea en cuanto a la distribución de las riquezas del Estado. Y un Estado también, debemos decirlo, que tiene que ser un Estado eficiente, que administre bien. Obviamente nosotros, muchos hablan de la denostación del Estado, porque no es el Estado somos nosotros, son las personas que administran ese Estado. Y si con los objetivos que nos ponemos no lo cumplimos, no lo podemos hacer, no es que el Estado como institución tiene que desaparecer o dejar de lado muchas cuestiones que hacen a su labor básica, que es la distribución de la riqueza, con algún sentido, digamos, de equidad, ¿no? No que la distribución de la riqueza sea básicamente para un 20, un 30% y el otro 70% de la gente quede fuera de esa órbita, ¿no? De aquellas cuestiones que tienen que ver con esa responsabilidad, si se quiere, social del Estado. Cierto, cuando vos hablas social pareciera que genera prurito en algunos componentes de la sociedad, y pareciera ser que lo social no debería existir. Bueno, por eso Belgrano tenía algunas máximas también que decía que el tema de la subsistencia a sus vasallos era específicamente para que vivían bien. O sea, tener un país desarrollado con estas tres cuestiones o tres ejes era para que vasallos le llamaban a los ciudadanos en aquel momento, sus vasallos sean felices. Pero también elaboró otra gran frase, que es: ¿qué más digno objeto que la felicidad de sus semejantes? ¿Qué más digno objeto que la felicidad de sus semejantes? ¿Qué frase que hoy debería estar superadísima en aquel entonces esta parte, y hoy deberíamos tener una Argentina con todos los recursos que tenemos, obviamente, floreciente. Y eso no tiene que ver con el Estado o tiene que ver con las políticas, sí tiene que ver con las políticas económicas, pero básicamente con quienes han llevado adelante el desarrollo del Estado y las políticas económicas, que, como bien dijimos el otro día, desde el punto de vista tecnológico el ser humano ha avanzado, pero desde el punto de vista humano en sí, de tener como centro el desarrollo de las personas, hemos involucionado, porque no podremos tener a esta altura de la circunstancia 45 o 50% de la pobreza, ¿no? Así que con esto vamos a ir un poco dejando de lado lo que decía Belgrano, pero creo que vos tenés un pensamiento de Belgrano
que de alguna manera sintetiza su hacer, ¿no? Obviamente en aquella época. Claro, claro. Pero bueno, que no está muy lejos de hoy, ¿no es cierto? Porque es así, en situaciones donde se da una importación indiscriminada, ¿no? Hay una mirada importante de Belgrano frente a esto que sería como un lema para muchos hoy, ¿no? Sería un norte, sí, un norte. Una política que marcaba un norte en aquel entonces y que en algún momento hizo grande el país también, ¿no? Lo voy a compartir, porque aquí lo tenía listo, lo traje acá. Dice, los países civilizados, esto decía Manuel Belgrano, no exportan materia prima, sino antes transformarla localmente. De lo contrario estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No exportemos cuero, exportemos zapatos. Creo que eso está pasando hoy, ¿no? Claro. O sea que la política de Belgrano, que hoy sería, en el cual hubiéramos hecho un gran país desarrollado, inclusive agregando la tecnología como parte del mismo, usándola como un bien común que de alguna forma ayude y no destruya, porque la tecnología tiene dos fines, es como un medicamento, como la energía nuclear, siempre lo tecnológico tiene dos fines, uno que es el positivo, y el otro que es el negativo. El positivo de la construcción y el negativo de la destrucción. De hecho, las cuestiones nucleares pueden destruir medio mundo o un país completo y por otro lado ayuda a muchas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la salud humana. Bueno, nosotros preferiríamos que las cosas se hagan en el buen sentido, ¿no? En el sentido más estrictamente de beneficio para los seres humanos. Bueno, sí. Llevaba un poquito también de esta idea central, ¿no? De donde remarcabas también en días donde se habla mucho también de la meritocracia, ¿no? Lo que pasa es que la meritocracia per se no ayuda mucho. Claro. No ayuda mucho. Lo que uno debe entender es el desarrollo más equilibrado y equitativo, palabras que poco se están usando últimamente, en función de que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro intelecto para de alguna forma más temprano que tarde servir a la comunidad. Claro. O sea, cuando una universidad pública forma a un ciudadano en las distintas actividades que pueden hacer fuerte este país y que lo han hecho fuerte y que indudablemente tenemos desarrollo tecnológico importantísimo, tendremos muchos premios Nobel que salieron básicamente no de las instituciones privadas, sino de las instituciones públicas. Entonces, imagínate vos si no hubiéramos tenido instituciones públicas, quizás no tuviéramos el premio Nobel. No hubiera sido posible. Bueno, no hubiera sido posible, o sí, pero por lo menos en la práctica no se ha dado. También es muy cierto porque cuando vos tenés el privado de alguna manera pueden llegar a acceder a los estudios aquellos que tienen disponibilidad desde el punto de vista del dinero, ¿no? De una buena economía familiar. Y de la otra forma vos tenés mucha gente estudiando, y cuando vos tenés mucha gente estudiando, aún de aquellos lugares donde quizás el ciudadano ha soportado muchas situaciones, te diría, de violencia cultural, estructural y directa también, depende del contexto, hay muchos que han llegado a lugares importantes dentro de la sociedad por haber pasado y tener la posibilidad. O sea, cuando más gente vos tenés estudiando, más posibilidades tenés de que algunos de esos cerebros, que pueden haber sido de lugares también que vienen de situación económica importante, pero también de aquellos que no tienen una situación económica y que tienen la posibilidad de estudiar y llegar a lugares que de otra forma no podrían llegar nunca. Y de esto me permite introducir un tema que me parece interesante, que quizás no lo terminemos de conversar hoy, y lo vamos posiblemente a ampliar en el próximo micro, que es la comunicación no violenta. Esto tiene que ver con una sociedad violenta hoy en día. De hecho, cada vez que vos mirás algún programa de televisión, noticiero específicamente, todos los días tiene una situación de violencia directa en muchos casos, pero también cultural y, si se quiere, institucional, ¿no? Y esto tiene que ver
con la degradación propia de la sociedad en el transcurso del tiempo en función de los valores con los cuales nosotros de alguna u otra manera habíamos cultivado o llevado adelante o tenerlo como norte en algún momento de nuestra sociedad. Con la irrupción de la tecnología, con la irrupción de muchos elementos tecnológicos que han aislado a la persona, que eso no es casualidad, eso es un proyecto de poner a través de las redes sociales y demás en nuestro cerebro la posibilidad de no racionalizar el concepto y sí de reaccionar emotivamente y llegar a la situación tal cual como dijimos no hace mucho tiempo atrás, que la generación que nos sigue a nosotros es menos inteligente que la actual, que la que estamos hoy de alguna manera transitando el país. Y eso tiene que ver con un mundo que está preparado para a veces no racionalizar o no pensar sobre las situaciones concretas que tienen que ver con todas estas cosas que venimos hablando y se transforma en una sociedad violenta a expensa de objetivos claros y precisos de alguna minoría, digamos, una élite mundial. Y eso se ve todos los días, porque si no, no se puede observar cómo el ser humano va a la degradación y a la destrucción propia cada vez con más énfasis, ¿no? Con más violencia. Por eso es importante hablar de la comunicación no violenta, que tiene que ver con la situación de cada uno de nosotros, que indudablemente tiene que pasar por alguna situación de preparación o alguna situación de aplicación y aprendizaje de conceptos que tienen que ver con esta comunicación no violenta, que nace allá por los años 60 con Marshall Rober, que era un psicólogo mediador que había intervenido aproximadamente en más de 65 países en situaciones muy conflictivas. Pero bueno, del método esto o de la forma de comunicación no violenta que se debería insistir hoy en día más que nunca, debería estar también de alguna manera en la formación ya de los niños de la primaria. Claro, muchas veces hablamos de eso, ¿no? De la educación financiera, también de educación emocional. Exacto, estaría más o menos relacionado con esto. Y ir viendo cómo se puede ir procesando la violencia que se trae inclusive en los distintos hogares, porque la violencia no es que nace per se o que no, la violencia se da generalmente por la insatisfacción de las necesidades básicas de la persona. Esa es la estructura básica por la cual se da la violencia. Y hoy estamos en una situación muy compleja, donde si tenemos el 54, el 50, el 45, ya el 40 es mucho, el 30 es mucho, de personas de bajo nivel de la pobreza, hay gente, esa cantidad de gente está teniendo no cubiertas las necesidades mínimas o básicas para su desarrollo. Por lo tanto, estamos en una etapa de lo que serían los conflictos de latencia. Y la preocupación que uno empieza a observar es que esa latencia, que cada vez pareciera que es más, uno escucha en los medios y ve cómo la gente está enojada, para no usar un término, pero sí enojada, no empiece o llegue a la confrontación, ¿no? Y de la confrontación obviamente se tiene consecuencias. Esa consecuencia generalmente terminan en crisis violentas, ¿no? Bueno, ya nuestro país ha vivido muchas de esas circunstancias en distintos periodos y no muy lejanos, ¿no? Por lo tanto, hay que incentivar a la comunidad toda, pero básicamente a nuestros dirigentes, que depongan la violencia, ¿no? Y de alguna manera sean personas que primero observen lo que está pasando, de alguna manera reflexionen sobre esta situación, actúen sobre la situación que tenemos, pero básicamente, una vez que hayan procesado todo lo que nos está pasando, compartan, ¿no?, lo que piensan. Y no solamente se crean líderes autoritarios con una sola visión que pareciera ser que puede salvar al mundo. Nunca nadie salvó al mundo con una visión sesgada, sin entender que existe otro, sin poner empatía y sin hacer este proceso de dominio de la emoción, que vos hablabas recién, de educación emocional, para llegar a una relación con el otro, con
escucharlo, aunque no compartamos sus ideas, y después poder procesar lo mejor de cada uno y ponerlo sobre la mesa para avanzar, no para retroceder. Muy difícil. No, por la situación no hay espacio de escucha, no hay empatía. No hay empatía. La empatía y la empatía es fundamental para resolver los problemas que tienen que ver. Por eso es muy importante reflexionar sobre esta comunicación no violenta. También podemos hablar del poder de las palabras, porque pareciera ser, como parece que se ha establecido, por lo menos en este último tiempo, y fundamentalmente con este gobierno, que las palabras no tienen relación con lo diario, lo cotidiano o la persona. O sea, que pareciera ser que es lo mismo una persona que insulta, degrada, denosta, acusa, usa palabras SOS, que aquel que se comporta dentro de una sociedad con los límites que establecen las normas. Por eso también es muy preocupante, y lo hemos dicho hace mucho tiempo esta parte, apenas arrancamos con algunas columnas de educación, que el ejemplo empieza por casa, ¿no? O sea, si nosotros tenemos en un gobierno, tanto sea nacional, provincial, comunal, o en una institución, o en una escuela, autoridades violentas, no se puede esperar que otra cosa que cosechar violencia, ¿no? O sea, entonces hay que educar para la no violencia, pero debería empezarse, o por lo menos tomar algunos cursos, que tienen la función dirigencial, ¿no? De dar ejemplos. Uno podría decir, bueno, también pueden dar ejemplos hacia afuera y no hacia adentro. Bueno, pero dar ejemplo hacia afuera, en lo público, es muy importante, porque de esa manera uno va ordenando las cuestiones que tienen que ver con el proceder de cada uno. Pero peor aún, con aquellos que tienen responsabilidad de dirigentes, incumplen las normas que están establecidas. Hace poquito, y termino con esto, para no dilatar, chicos de escuelas, distintas escuelas, tomaron las escuelas en función del reclamo del cumplimiento de la ley sobre las universidades, el presupuesto universitario. Pero cuando le hacían la nota a los chicos, que hacían uso de un derecho del reclamo, que lo puede hacer cualquier ciudadano, lo que primero salía de aquellos que le hacían la nota era cuestionando la toma, porque de esa manera no se permitía que se educara. Como si el tiempo de un día, de 2 días o 10 días influiría en el programa educativo. Y obviamente no están entendiendo nada de educación. Nada de educación. Pero por otro lado no cuestionaban el incumplimiento normativo, pero no de la ley de las universidades, de los jubilados, de los discapacitados, que el propio presidente de alguna u otra manera incumple, ¿no? Aún inclusive aprobado en una o en 2 oportunidades por el Congreso de la Nación. Entonces, ¿cómo es que alguien puede cuestionar un incumplimiento si la máxima autoridad del país incumple? Es el peor de los ejemplos. Entonces, lo que hay que discutir es el cumplimiento efectivo de la ley, pero de aquellos que tienen más responsabilidad hacia abajo. Porque con ese criterio nadie podía reclamar y estaríamos de alguna manera dependiendo de una persona que, cual fuere ella, de un poder determinado, con posiciones unilaterales, incumpliendo normas que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Que tienen que ver con la historia del país. No cumplir la Constitución es complicado, ¿no? De ahí para abajo uno, ni hablemos de los tratados internacionales, que van mucho más allá en algunos que la propia Constitución. Entonces, ponerse a criticar la toma de un establecimiento de los alumnos es nada, claro. Es absolutamente nada. Y menos mal que alguien lo está haciendo. Porque el problema es que si no se le da la oportunidad de hacer los reclamos en un espacio determinado, eso después explota por algún otro lado, ¿no? Vos fíjate qué pasaba volvemos a la historia, ¿no? Con el Coliseo Romano, cuando se hacían esta lucha con gladiadores y demás. ¿Por qué concentraban al pueblo y le daban pan y circo, no? ¿Para qué? Para que en ese lugar descargaran todas las emociones y toda la violencia para no que la descargaran afuera. Bueno, eso no es una manera
no debería, la violencia no es el mejor de los caminos. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos. El profesor Alberto Maurino, como todos los lunes, con su columna de educación.